Recientemente, el investigador Kyle Warfel, a través de la Ley de Libertad de Información, ha dado a conocer un documento liberado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, en la que recogen 64 casos de encuentros con ovnis protagonizados por pilotos de aviones comerciales. La lista de informes corresponde a la base de datos de la Fuerza Aérea y contiene detalles sobre fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados desde el 1 de enero de 2008 hasta el presente. Allí podemos encontrar descripciones de extraños y variados objetos en forma de disco, otro muy grande en forma de disco alargado o cigarro, que no tenía cola ni alerones y se movía muy rápido. Lo interesante del fenómeno es que el documento liberado contradice las declaraciones de la propia Fuerza Aérea, ya que el año pasado, a través de un portavoz, indicaron que la institución no rastrea esta clase de sucesos. ¿Sabremos alguna vez quiénes están detrás de estos objetos? En el episodio de hoy veremos desde la desclasificación de la mejor foto ovni de la historia hasta de qué se trata el informe Cometa. Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Número 1. El ovni de Calvin. Una de las afirmaciones favoritas de los escépticos en cuanto al fenómeno ovni es que todo el material fotográfico y fílmico casi siempre es borroso y de baja calidad, lo que da a pensar que podría tratarse de cualquier fenómeno atmosférico, un simple insecto o ave e incluso algo construido por el hombre. Sin embargo, hay material fílmico que da a pensar. El caso del ovni de Calvin es uno de ellos. Se trata de las fotografías más claras de un objeto volador no identificado. Además, fue desclasificada por el mismo Ministerio de Defensa del Reino Unido. El 4 de agosto de 1990, dos jóvenes fotografiaron en Calvin, Escocia, un objeto volador extraño de 30 metros de largo. Tenía forma de diamante y flotaba en el cielo. Además, había un avión más pequeño volando detrás de él. El ovni estuvo suspendido en el aire durante 10 minutos antes de dispararse hacia arriba y desaparecer. Los testigos, asustados por lo que habían presenciado, se escondieron y después analizaron las imágenes del avistamiento. Cuando revelaron las fotos, las enviaron al periódico Daily Records. Según los reportes, un trabajador del diario se habría contactado con el Ministerio de Defensa para exponer el caso. No obstante, el gobierno del Reino Unido decidió ocultarlo y le dio el nombre de Caso Calvin. Durante 32 años, esa imagen desapareció del ojo público y se volvió blanco de teorías y mitos. Hasta que, hace poco, el investigador y periodista británico David Clarke consiguió la imagen gracias a Greg Lindsay, un oficial de prensa retirado de la Fuerza Aérea. Tras 13 años de investigaciones, Clarke, que se ha desempeñado como curador de los Archivos Nacionales de Gran Bretaña y actualmente como profesor en la Universidad Sheffield Hallam, descubrió que el ex oficial de prensa del Royal Air Force, Craig Lindsay, guardó una copia de la última impresión original que quedaba. La foto sería una de una serie de 6 que habrían tomado los dos excursionistas y se puede ver el objeto desconocido escoltado por un avión de combate que se visibiliza al fondo. Si bien Lindsay no afirma que se trate de algo fuera de este mundo, podría tratarse de alguna nave secreta diseñada por el hombre, pero de eso tampoco tiene pruebas. Además, llama la atención no solo el tipo y tamaño del objeto, sino qué hacían esos aviones militares escoltándolo. Si te interesan las apuestas, pero aún no terminas de convencerte, OneXBet te brinda un bono de hasta $100 con el código GS1 en tus primeros juegos. Aprovecha, igual que GSTech, el Mundial Qatar 2022 en distintos partidos como Portugal contra Uruguay o Argentina contra Polonia. Además, si no eres tan fanático del fútbol y lo tuyo son más los eSports u otros deportes, OneXBet es la plataforma ideal para exploradores como tú. Número 2. La leyenda de Paititi.
Paititi es considerado en la actualidad por diversos investigadores como uno de los enigmas arqueológicos más interesantes de Sudamérica. Sin embargo, jamás ha sido hallado y para algunos historiadores, la ciudad perdida sigue siendo tan solo una leyenda. Se dice que en las selvas de Madre de Dios, en la zona suroriental del Perú, existe una ciudad de piedra con estatuas de oro erigidas en amplios jardines. Las leyendas cuentan que hasta hoy en día el imperio amazónico se encontraría en plena actividad y por si esto fuera poco, allí mora el último inca, esperando el momento de retornar al mundo de afuera para restituir el orden que se quebró en el pasado desde el arribo de Pizarro y los conquistadores españoles. Paititi es la ciudad perdida más mítica de toda Sudamérica. No solo de Perú, sino del antiguo territorio de los incas, el Tahuantinsuyo. Unos dicen que podría ser como una capital bis, una capital gemela de Cusco, la capital política de los incas. Paititi podría venir del quechua paiquiquín, que significa igual a o gemela. Es por este motivo que unos investigadores consideran que podría ser una hipótesis seria que de considerar que Paititi podría ser una capital secreta de los incas, la capital incas del Antisuyo, de la Amazonia. Unos dicen que podría ser la capital del conocimiento, donde los incas podían aprender el uso de la escritura, de la calca, de la astronomía, de los matemáticos, etcétera, etcétera. Una capital secreta, escondida en un lado aún desconocido de América. Ya en el siglo XVII se hablaba de una ciudad fantástica, misteriosa y que albergaba grandes tesoros que supuestamente pertenecieron a los incas. Algunos libros, inspirándose en crónicas antiguas o en relatos de nativos indígenas, hablaron del tema, logrando generar un mayor interés. Una de las cosas que más ha contribuido a creer en la existencia del Paititi son los petroglifos de Pizarro. Estos extraños grabados parecen haber sido señalados por primera vez en 1909 por un cauchero que los describió como letras góticas talladas en la roca. 12 años más tarde, el misionero Vicente de Cenitagoya, acompañado de miembros de su congregación, llegaron a Pizarro, en un lugar cercano a la desembocadura del río Manú. Realizó los primeros bosquejos de algunos petroglifos y registró la localización del lugar con el nombre del río Sinquimbenia. Los petroglifos fueron observados por numerosos exploradores e investigadores, que coinciden que los petroglifos no fueron hechos por los incas. Entonces, ¿quién los hizo? Pizarro no es la única evidencia de una obra humana en las selvas del Manú. También se han encontrado numerosas ruinas y caminos parcialmente pavimentados. Las pirámides de Paratuarí son ejemplo de que podrían haber sido construidas por una civilización misteriosa. Diversos estudios demuestran que estas grandes estructuras no serían producto de la naturaleza. Gracias a la tecnología moderna, se ha podido fotografiar la cordillera de Pantiacoya, que generalmente se halla cubierta por sospechosas nubes. La fotografía fue tomada en diciembre de 1975 por el satélite norteamericano Landsat 2, que formaba parte de un proyecto de la NASA. El satélite logró unas espectaculares fotografías en el sureste peruano, donde se apreciaban con nitidez unos 10 puntos agrupados en pares, es decir, 2 filas de 5. Por si esto fuera poco, posteriores análisis identificaron a cada punto como una pirámide trunca de proporciones enormes. Además, los propios nativos de la zona, los machigüengas, sostienen la existencia de otras pirámides en la meseta de Pantiacoya. Según su testimonio, son 12 construcciones y seres vestidos de blanco viven en ellas. En esta extraña meseta se han reportado numerosas expediciones desaparecidas, perturbaciones electromagnéticas en los instrumentos, apariciones de luces.
Sonidos extraños que parecían surgir del suelo y los relatos de los machigüengas, quienes afirman con total naturalidad que al otro lado existe una civilización muy antigua que lo sabe todo. ¿Es posible que Paititi sea una ciudad intraterrena? Según los nativos, solo los puros de corazón podrán acceder y desvelar el misterio. Número 3. ¿Abducciones militares? En las últimas 2 décadas, son numerosas las personas que afirman haber sufrido episodios de abducciones extraterrestres. Sin embargo, hay un porcentaje que cree haber visto seres humanos en la escena y que estos llevaban a cabo con ellas experimentos de control mental. Es el caso de la estadounidense Katharina Wilson, que recuerda haber sostenido entre sus manos una máscara que simulaba las facciones de un gris durante uno de sus episodios de abducción. Michelle, una abducida investigada por Maurice Kugel, consultor de la MUFON, asegura que sus captores alienígenas la introdujeron en un tanque de agua. Pero además, recuerda imágenes de militares, humanos con bata blanca y jeeps del ejército, visiones que no logra ubicar dentro de su experiencia de abducción extraterrestre. Los supuestos secuestradores, al igual que en muchos otros casos, utilizaron jeringas para inyectar algún tipo de droga y le introdujeron un pequeño aparato a través de su oreja. Otro interesante caso es el de Debbie Jordan. Ella recuerda que en una ocasión la llevaron a una especie de hospital donde la examinó un médico que le extrajo un implante del interior de su oído. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos trabaja desde el 2015 en el desarrollo de unos implantes cerebrales para mejorar nuestra memoria. Claro que también podrían ser empleados para manipularla, para crear falsos recuerdos. ¿Podría ser utilizado para simular una abducción? Fina Granados, de Sabadell, Barcelona. A los 24 años, fue testigo de un avistamiento ovni que le cambió la vida, ya que luego de esa experiencia, su energía y vitalidad fueron apagándose en la medida que aparecían unos sueños perturbadores. En estos, se veía tendida en una camilla y era manipulada físicamente. Según contó, le inyectaron un suero extraño que le hacía arder las venas. Pero lo que más le llamó la atención eran sus captores. Eran humanos que vestían bata blanca y junto a ellos había militares. El término abducción fue adoptado para designar el secuestro de seres humanos por parte de extraterrestres. Pero, ¿y si todo fuera una ilusión? ¿Pueden ser los secuestros alienígenas un falso recuerdo implantado por alguien? En tal caso, ¿sería un experimento de alguna agencia de inteligencia? ¿Tú qué crees? Número 4. Cap Dwan, el gigante patagónico. Un pequeño museo de Baltimore, en Estados Unidos, conserva los restos momificados de un gigante de 3,66 metros con 2 cabezas, que aseguran tendría origen patagónico. Para entender el comienzo de la leyenda hay que remontarse siglos atrás, cuando el marino portugués Fernando de Magallanes llegó a las costas patagónicas de Argentina entre 1510 y 1520, en la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico, paso que hoy lleva su nombre. Antonio Pigafetta, marino fiel a Magallanes, escribió en la bitácora del viaje: vimos cerca de la playa, en Tierra del Fuego, un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Los llamaron patagones. Algunos historiadores aseguran que la nominación proviene del tamaño desmedido de sus pies, otros que surge a partir de una novela popular en ese entonces, Prima León, que incluyó una raza de salvajes llamada Patagonians. Por una razón u otra, de allí deriva el nombre Patagonia. Si quieres saber más de este tema, puedes ver el episodio especial de Argentina en este mismo canal. La cuestión es que, gigantes o no, hay una historia en particular que llama mucho la atención, la de Cap Dwan, el gigante de 2 cabezas. La realidad es que no hay ningún documento de la época que ayude a comprobar la procedencia de este ser, y su existencia se basa en 2 historias. De acuerdo con la primera, Cap Dwan fue encontrado por marineros españoles más de un siglo después de la visita de Magallanes, alrededor de 1673, en una playa del sur. Entonces fue capturado y llevado a un barco, donde fue atado a un mástil. Pudo escapar a las ataduras y comenzó a pelear por su libertad, pero terminó muerto debido a una lanza que atravesó su pecho.
Luego fue momificado para alcanzar las costas de Gran Bretaña, donde fue un fenómeno de feria y más tarde, ya en el siglo XIX, llegó a los Estados Unidos, donde fue exhibido como rareza de circo. La segunda historia asegura que el gigante fue encontrado ya muerto en una playa con una lanza en su pecho. De acuerdo con esta versión, su procedencia sería Paraguay, donde los nativos momificaron su cuerpo y lo adoraron hasta que George Bickley, capitán de la goleta británica Olive Branch, conoció la historia y eventualmente lo trasladó a Inglaterra, al Museo de Blackpool, donde permaneció en exhibición durante varios años. Innumerables personas han afirmado encontrarse con gigantes a lo largo de la historia: los titanes griegos, los gigantes nórdicos, el mito de Pangu en China y los gigantes bíblicos son todos ejemplos de historias de seres extremadamente grandes en diferentes culturas. ¿De dónde vinieron? Y una pregunta quizás más interesante, ¿qué ocurrió con ellos? Número 5. El extraño caso del hombre que quiso beber gelatina. Sí, sabemos que es un título bastante extraño, pero sucedió así. Al menos es lo que se dice que ocurrió con el teniente coronel Richard French, también conocido como Dick French, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. French era investigador del famoso proyecto Blue Book en la década de 1950 y su trabajo consistía básicamente en detectar informes falsos de ovnis. Sin embargo, French nunca creyó que un día terminaría en Terranova, Canadá, observando lo que le parecieron dos extraterrestres reparando una nave circular sumergida y desconocida. En Washington, el oficial, ya jubilado de 83 años, testificó en el panel de Citizen Hearing and Disclosure sobre su trabajo como desacreditador de ovnis en 1952. En el transcurso de su misión, dice que observó dos naves circulares flotando sobre aguas canadienses y junto a las naves vio a dos seres supuestamente extraterrestres del tipo gris. Luego, los superiores de French le ordenaron que investigara la situación y presentó un informe ficticio sobre el incidente, como hacía habitualmente. But I couldn't see anyone around either one of them. Then a little later, someone moved one of the UFO occupants, and I guess go ahead and call him what they are, the alien. Pero hay muchos que cuestionan las afirmaciones de French y su papel en el proyecto Libro Azul. De hecho, algunas pistas le relacionan con las conspiraciones gubernamentales y los hombres de negro. El nombre de este teniente coronel retirado ya había aparecido hace décadas en uno de los libros más famosos que se han escrito sobre fenómenos extraños, como The Mountain Prophecies, de John Keel. Keel describe a French, aunque sin vincularlo a la Fuerza Aérea, en el segundo capítulo del libro en un incidente que sucedió en mayo de 1967. Y aquí llama la atención de un extrañísimo comportamiento de Richard French durante una visita que realizó a un testigo de varios avistamientos ovnis, la señora Butler, de Owatonna, Minnesota. En concreto, French trató de beberse una taza de gelatina. La mujer dijo que el hombre actuó como si nunca antes hubiera visto gelatina. Tomó la taza e intentó beber de ella, incluso le tuvo que enseñar a comerla con una cuchara. French había llegado en un Ford Mustang blanco alquilado y vestía de civil. Todo lo que llevaba parecía ser nuevo, hasta las suelas de sus zapatos. El hombre no habló con nadie más en el área, pero sí se informó que más tarde el mismo hombre visitó a amigos cercanos de los Butler. Para Keel, este militar no era más que uno de los famosos hombres de negro que visitaban a los testigos en aquella época. Según el investigador, esos personajes extraños, en casi todos los casos, cometen algún pequeño error, un descuido en la vestimenta o el comportamiento, como el caso de la gelatina, o a veces llegaban en viejos modelos de automóviles, tan brillantes y bien cuidados como si fueran nuevos. Si las recientes confesiones de French son ciertas, quizá Keel no estaría del todo en lo cierto. French podría no ser un impostor, pero actuaba así para ridiculizar a los testigos.
Hombre de negro o no, la historia de la gelatina es una de las más curiosas de la ufología. Número 6. El Cometa Report. En 1999 se publicó en Francia un documento titulado OVNIs y Defensa. ¿Para qué debemos estar preparados? Este informe de 90 páginas es el resultado de un estudio en profundidad de los ovnis, que descubre muchos aspectos del tema, especialmente cuestiones de defensa nacional. El estudio fue realizado durante varios años por un grupo independiente de ex auditores del Instituto de Estudios Avanzados para la Defensa Nacional, o IGED, y por los expertos calificados en varios campos. Antes de su lanzamiento público, se envió al presidente francés Jacques Chirac y al primer ministro Lionel Jospin. El informe está precedido por el general Bernard Norline, de la Fuerza Aérea, exdirector de GIED, y comienza con un preámbulo de André Levieux, expresidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales, el equivalente francés de la NASA. El informe fue preparado por militares, científicos y expertos en varias áreas, todos miembros de una organización sin fines de lucro, bautizada como COMETA, Comité de Estudios Avanzados. Su finalidad, tal como ellos mismos la señalan en este informe, es la de exponer las consecuencias en el plano estratégico, científico, político, religioso y de los medios, derivadas de aceptar como una realidad el hecho de que civilizaciones extraterrestres hayan establecido o estén estableciendo contacto con nosotros. Estos avistamientos, muy bien documentados, han sido confirmados por marcas en la Tierra o confirmados por radar. ¿Se trata de máquinas secretas terrestres? En algunos casos puede ser. ¿Estamos en presencia de aparatos de origen no terrestre? Esta hipótesis no puede ser descartada. ¿Cuáles son los casos mejor documentados en el mundo? ¿Cómo deberían reaccionar las autoridades? ¿Cómo han reaccionado realmente? ¿Cuál es el nivel de nuestros conocimientos y de nuestra tecnología con respecto a este tema? ¿Qué es lo que ocultan los más altos niveles de los sistemas de inteligencia de los gobiernos de las superpotencias? Estas son algunas de las interrogantes que Cometa estudió detalladamente, con el fin de establecer las bases de conocimiento y operación en el caso de un probable contacto con seres inteligentes venidos de otros mundos. En este informe se exponen los hechos tal como fueron conocidos y analizados, y las hipótesis de trabajo a través de las cuales este grupo francés pudo determinar la importancia de un estudio serio y exhaustivo de este fenómeno. Un estudio que permita llegar a conclusiones válidas, pero sobre todo que permita preparar a las masas para un contacto inminente con esas inteligencias de visita en nuestro mundo. Tras un intenso debate entre los miembros del Cometa y debido a la importancia y trascendencia de este fenómeno, se publicó para que cualquiera tuviese acceso al mismo. Es cierto que este reporte no ofrece datos nuevos para los investigadores y los entusiastas del fenómeno ovni, pero sí le da otra dimensión, al haber sido elaborado por personalidades de renombre y trayectoria altamente reconocidas dentro del gobierno francés, y sin saberlo, este país se convirtió en uno de los primeros en hablar y desclasificar archivos relacionados a los ovnis. Número 7. Encuentro en Cádiz. Fue el 12 de marzo de 1981 cuando Juan González Santos, un trabajador del ayuntamiento de Algeciras, Cádiz, a plena luz del día, se encontró con una extraña aeronave y sus tripulantes. Según el testigo, mientras conducía su vehículo, observó en el lado izquierdo de la carretera, detrás de una fila de eucaliptos, un raro resplandor. Juan bajó del vehículo y comprobó que se trataba de un artefacto de forma semicircular, metálico, con 5 ventanillas circulares y sustentado sobre 3 patas telescópicas. En el interior del objeto había varios seres de apariencia humana que llevaban trajes ajustados de color marrón y la cara cubierta con una especie de plástico transparente. Cuando el hombre quiso aproximarse para verlo de cerca, desde el ovni le lanzaron un rayo de luz que le dejó paralizado. Al poco tiempo, el objeto despegó y se perdió en el horizonte. Investigadores como Andrés Gómez Serrano y JJ Benítez hallaron extrañas marcas en el terreno producidas por un objeto de varias toneladas, a las pocas semanas del incidente, que confirmaban su testimonio.
Los seres a bordo de la nave parecían conversar entre ellos mientras no dejaban de observar a González. El humanoide que se hallaba en el centro, justo en la ventanilla de mayor tamaño, fue el que mejor pudo ver Juan. Según él, llevaba una suerte de orejas parecidas a unos auriculares. Y aunque pueda sonar extraño, el testigo jamás pensó que se tratara de algo fuera de este mundo. De hecho, creyó que podría tratarse de algún aparato espacial. Otro detalle extraño es que el objeto, además de emitir un sonido como un silbido, emanaba un olor particular, como a electricidad quemada u ozono, que no sabía explicar muy bien. Pero ¿por qué el testigo creía que estaba en presencia de algo terrestre? Uno de los investigadores de este caso fue José Antonio Caravaca, un investigador reconocido por su teoría de la distorsión, que habla de las distintas percepciones que tienen los testigos de estos fenómenos. Básicamente, estas inteligencias manipulan la mente de las personas para que perciban lo que ellos quieran ver. De ahí, quizá la similitud que encontró Juan entre este objeto y un módulo o transbordador espacial. Quizás lo que vio, sea lo que sea, está claramente influenciado por un factor cultural. Estos conceptos abren un nuevo panorama en la investigación del fenómeno OVNI. La teoría de la distorsión, al contrario de muchas hipótesis y planteamientos que se han ofrecido sobre el fenómeno OVNI, no intenta tanto definir cuál puede ser el origen o naturaleza de estas manifestaciones, sino en analizar lo que ve la gente y ver si se puede llegar a algún tipo de decodificación que nos lleve a entender por qué el fenómeno OVNI se ve de una manera tan determinada como tú mismo. Número 8. El enigma del hombre de hierro. Se trata de una estructura de unos 24 centímetros de altura y aproximadamente 10,6 kilogramos de peso, que representa a una supuesta deidad en posición sentada y con un aura alrededor de su cabeza. El hombre de hierro, como se le conoce, tiene un gorro tibetano, lleva barba y un aro o pendiente en la oreja derecha. Viste túnica, capa y una armadura en la que, aproximadamente a la altura del estómago, tiene una esvástica budista y en su mano izquierda sostiene una piedra de la que parecen salir llamas. Los investigadores dicen que este objeto de más de 1000 años de antigüedad está hecho de una forma rara de hierro, con un alto contenido de níquel. Además, creen que podría ser parte del meteorito Chinga, que se estrelló hace unos 15.000 años. Específicamente, este objeto fue descubierto en el Tíbet por el científico alemán Ernst Schaffer. Su expedición fue apoyada por los nazis, en particular por Heinrich Himmler. Se decía que Himmler creía que la raza aria se originó en el Tíbet y estaba ansioso por recuperar objetos de la zona. De vuelta a Alemania, la estatua pasó a formar parte de una colección privada y desapareció de la vista hasta 2007. Entonces, un nuevo propietario buscó asesoramiento científico sobre los orígenes y se dirigió al Dr. Elmar Buchner de la Universidad de Stuttgart. Este obtuvo más pistas de uno de los pulgares de la estatuilla. Parecía que estaban hechos con calor. Un análisis posterior mostró que se trataba de una clase rara de ataxita, un tipo de meteorito que no se encuentra a menudo en la Tierra. Se cree que la estatua representa al dios Vaisravana. Los investigadores creen que pertenece a una civilización pre-budista que existió en Asia hace unos 1000 años. Y no podemos dejar de preguntarnos cómo pueblos tan antiguos eran capaces de lograr tales obras de arte con tal precisión, con herramientas tan precarias, que se nos hace difícil imaginarlo hoy en día. ¿Acaso sabían cómo derretir la roca? De hecho, los meteoritos se han visto como un signo de actividad divina en muchas culturas desde el principio de los tiempos. El Dr. Buchner le sumó más misterio al asunto, ya que afirmó que la estatuilla tiene un aura especial que le da un realismo impresionante. Número 9. El proyecto Twinkly. Hubo un evento bastante extraño en los comienzos de los años 50. Si bien fueron décadas muy activas en cuanto a informes OVNI, no dejamos de sorprendernos.
Al parecer, durante semanas de observación, esferas verdes sobrevolaron los cielos de los Estados Unidos. Los primeros avistamientos ocurrieron principalmente en el suroeste de este país, particularmente en Nuevo México, donde algunos ufólogos consideraron que las bolas de fuego verdes eran de origen extraterrestre. Otros han afirmado que solo se ha tratado de eventos naturales, tales como meteoritos. Dichos avistamientos preocuparon al gobierno, que observó que los avistamientos se producían a menudo cerca de delicadas instalaciones militares y de investigación, como Los Álamos y el Laboratorio Nacional Sandia, entonces una base militar ultra secreta. Más aún, las extrañas bolas verdes de luz aparecían repentinamente y muchas veces al mes cerca de dichas instalaciones en Nuevo México, pero difícilmente se veían en otros lugares, a diferencia de los meteoritos. El astrónomo Lincoln La Paz dirigió gran parte de la investigación de las bolas de fuego y rápidamente concluyó que muchos de los objetos que se desplazaban en flota eran artificiales, quizás dispositivos de espionaje. Pero las luces verdes fueron vistas por mucha gente, incluyendo a La Paz y a científicos de Los Álamos, por lo que todos coincidían en que el fenómeno era real. Se convocaron conferencias secretas en Los Álamos para estudiar lo que ocurría, así como en Washington, por el panel de consejeros científicos de la Fuerza Aérea. En diciembre de 1949 se estableció el proyecto Twinkly. Este programa trataba de establecer puestos de observación, que consistía de 2 oficiales, en la base de la Fuerza Aérea de Holloman y en otros puntos de interés. La Paz criticó el proyecto Twinkly por inadecuado, argumentando que las bolas de fuego verde eran merecedoras de una investigación sistemática e intensiva. Twinkly consiguió registrar unos pocos sucesos, pero los datos recolectados se consideraron como incompletos en el informe final del proyecto. Además, se afirmó no se habían suministrado fondos para el seguimiento de los análisis. El proyecto fue abandonado 2 años después, con la conclusión oficial de que el fenómeno era probablemente de origen natural. La Paz y otros nunca estuvieron de acuerdo. Edward J. Ruppelt, director del proyecto Libro Azul, afirmó que visitó el laboratorio de Los Álamos y que habló con varios científicos. Todos habían sido testigos de las bolas de fuego verde. Ninguno de ellos creía que tuvieran una explicación convencional. ¿Estás listo para más? ¿O tienes dudas al respecto? Conversa personalmente con nosotros por nuestro canal de Telegram. Estaremos muy activos ahí. Aparte de ello, se vienen los videos en vivo. Síguenos en Twitch y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como GStech. Prepárate para estar conectado con nuevos documentales y nuevas secciones a solo un clic. Te esperamos. Número 10. El síndrome tóxico. La historia de Andreas Faber-Kaiser. Una de las teorías conspirativas más conocidas es la de NOM, o Nuevo Orden Mundial, que ya hemos hablado infinidad de veces. De hecho, todos saben que una élite mundial controlaría a la humanidad. Andreas Faber-Kaiser fue un investigador que falleció después de contraer la enfermedad del SIDA. El problema es que denunció que la enfermedad le fue inoculada para callarlo. Previamente, el hombre había revelado varias conspiraciones de la élite que controla al mundo, destacando el síndrome tóxico, donde se envenenaron a más de 60,000 españoles. Filósofo, periodista y ufólogo español, Andreas Faber-Kaiser era director y editor de la revista Mundo Desconocido. También fue el investigador principal de diferentes temas relacionados con los extraterrestres. Sin embargo, se especializó principalmente en la élite, las organizaciones secretas y el nuevo orden mundial. Faber-Kaiser documentó una gran cantidad de objetos voladores que fueron descritos por las antiguas civilizaciones. También estudió la Biblia como fuente de testimonio sobre ovnis. Sin embargo, donde más destacó fue en su investigación sobre la élite mundial y de su dominio sobre las grandes corporaciones farmacéuticas. El gobierno español acusó a la compañía Aceite de Colza de causar el envenenamiento. Sin embargo, diferentes científicos evidenciaron que el aceite no era el culpable. Según el autor y otros científicos, lo que provocó la intoxicación fueron tomates tratados con insecticidas de organofosforado.
Junto a él, otros investigadores también denunciaron este hecho, pero todos fallecieron en extrañas circunstancias. El investigador denunció que en 1981 se llevó a cabo una especie de ensayo de guerra química con la colaboración de Estados Unidos. De hecho, se comprobó que el gobierno estadounidense monitoreó el caso desde el comienzo. Andreas Faber-Kaiser también murió en extrañas circunstancias. El investigador declaró que el virus del SIDA se lo inocularon, ya que no había forma de que él se infectara de manera natural. Para él, se trató de una especie de venganza por sacar a la luz el encubrimiento. También se supo que se encontraba investigando otras conspiraciones que quedaron inconclusas luego de su muerte. Actualmente coordinas la revista Más allá de la ciencia y diriges, realizas y presentas en Cataluña Radio el programa Sintonía Alfa, centrado precisamente en temas paranormales y esotéricos. Muchos libros, muchos viajes, experto en ovnis y en extraterrestres en general. Andreas, yo querría preguntarte ante todo qué aspectos de la historia humana intentan, a tu juicio, ocultar preferentemente los poderes establecidos. ¿Y por qué? Bueno, evidentemente todos aquellos aspectos que le resten o amenacen con restarle poder al propio poder. Ahí, por ejemplo, no sé, para poner ejemplo, pues hablar o intentar husmear en la posibilidad de un posible, valga la redundancia, gobierno planetario supranacional, pues es un tema prohibido y escabroso, aunque real. Luego cualquier indicio que ayude al ser humano individual y colectivamente a liberalizarse, a liberarse como individuo, a superarse personalmente, también es un peligro en potencia para cualquier poder que prefiera a sus súbditos en un estado de letargo pseudo-intelectual, pero letargo de atontamiento, podemos decir, para que no despierte a una realidad de una independencia individual que no necesita de ningún poder ni de ningún gobierno en sí para llegar a su plenitud. ¿Crees que es posible que exista una élite que controla las voluntades de las personas? Y de ser así, ¿quiénes son? Hay quienes dicen que se tratan de reptiles. ¿Qué piensas? Una vez más, te hemos acercado evidencia de una realidad que va más allá de nuestros ojos.